Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? A una clase más. Contenta como siempre de poder recibirles, ¿verdad? De poder eh, presentar el conocimiento, ¿verdad? Espero que este tema les va a ayudar muchísimo. Quiero que presten, ¿verdad? Mucha atención ya que vamos a hablar un poquito de historia. Como lo tienen en su pantalla, ¿verdad? El tema que vamos a estudiar se llama Honduras ante los conflictos internacionales. Lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Es cómo llega Honduras a tener, ¿verdad? Esas relaciones internacionales con el resto de los países. Pero antes de llegar a tener esas relaciones internacionales, vamos a estudiar cómo nacen esas relaciones, ¿verdad? Cómo Honduras es parte de esos conflictos internacionales que tienen que ver, ¿verdad? Con el desarrollo. Entonces, lo que vamos a estar hablando es, ¿verdad? Como le mencioné anteriormente, es cómo nace Honduras en cada uno de esos eh, en esas relaciones, ¿verdad? Internacionales con el comercio y las industrias manufactureras. Entonces todo esto empezó, ¿verdad? En las décadas del siglo XX, donde el capital extranjero, ¿verdad? Las actividades comerciales y las industrias manufactureras, perdón, que estas eran derivadas, ¿verdad? De la actividad del enclave, o sea, que eran actividades necesarias para los países. Así comienza todo, ¿verdad? En esas décadas del siglo XX. Ahora bien, ¿cómo nace la inversión extranjera? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la inversión extranjera ocupa muchos espacios, ¿verdad? Que estos nos permiten el desarrollo, ¿verdad?, de una economía de exportación a cada país. Entonces, cuando estos países empiezan con una inversión extranjera, hablándolo en general, ¿verdad? Entonces, esta inversión extranjera comienza a dejarles, ¿verdad?, muchas actividades de subsistencia a estos países. Entonces, hasta este punto nos damos cuenta que la actividad extranjera, ¿verdad? O la inversión extranjera es importante para los países, porque los países comienzan a asociarse, ¿verdad? Con empresas multimillonarias, transnacionales, empresas gigantes, digámoslo así, perdón, de clase alta, ¿verdad? Que lo que hacen es favorecer los intereses, ¿verdad? Transformando obviamente al empresario nacional, al empresario del país, transformándolo ya en un socio. En este caso sería un socio menor, ¿verdad? Porque viene empezando. Entonces, así nace la inversión extranjera. Ahora bien, cuando es a la inversión extranjera o los inversionistas extranjeros o al capital extranjero, nosotros le vamos a llamar, chicos, clase dominante, ¿verdad? Entonces, cuando un país se vuelve socio, entonces también se vuelve una clase dominante, pero en este caso local de su país, ¿verdad? Entonces, cuando uno de estos países no logra levantar un proyecto, ¿verdad?, propio de su economía o de su sociedad, entonces no logra generar una identidad, ¿verdad? No logra superar los proyectos que él se ha propuesto, convirtiéndose, ¿verdad?, en una clase social. Esto por eso se llaman conflictos internacionales, porque deben estar constantemente teniendo proyectos altos que generen, ¿verdad?, economía en su país. Entonces, si ellos no cumplen esos proyectos y esas metas, se vuelven una clase nacional. Ya no van a ser una clase dominante local, sino que van a ser clase nacional. Entonces, esto hace que muchas empresas comiencen en luchas internas, ¿verdad? Y comiencen a firmar acuerdos con otros países para ver quién se vuelve, ¿verdad?, esa clase dominante local. Entonces, debido a estos conflictos de estar firmando acuerdos, de estar presentando proyectos, vienen, ¿verdad?, los acuerdos que comenzaron a firmar los países centroamericanos. Esto fue en el año de 1907 a 1923, ¿verdad? Y el que lideraba, ¿verdad?, estos acuerdos era Estados Unidos. Entonces, a través de esto, Estados Unidos, ¿verdad?, intentó imponer a esos países que firmaron acuerdos con él, intentó imponerles orden y estabilidad política. ¿Para qué? Para que las compañías norteamericanas, ¿verdad?, pudieran tener
más control sobre los países que habían firmado esos acuerdos. Entonces fue así como Honduras, ¿verdad?, llegó a ser parte de la inversión extranjera o capital extranjero, ya que firmó acuerdos con Estados Unidos. Entonces en este momento Estados Unidos o las compañías, ¿verdad?, de Estados Unidos comenzaron a estimular a Honduras. Entonces cuando llega la inversión extranjera, entonces en Honduras, ¿qué pasa? Hay una inestabilidad política, ¿verdad? Eh, Recuerde que cuando uno firma, ¿verdad?, un acuerdo, usted debe apegarse a las políticas de la compañía que firmó. Entonces de allí, desde este momento, desde este punto, comienzan los conflictos extranjeros en Honduras. Ahora bien, pero se hace descubrieron en Honduras tierras muy productivas. Entonces, cuando la inversión extranjera, ¿verdad?, quiere ya hacer cumplir el acuerdo, entonces vienen las plantaciones de banano en Honduras, ¿verdad? Entonces, las plantaciones de banano es más que una economía de enclave, ¿verdad? Entonces, cuando la inversión extranjera se da cuenta que Honduras tiene tierras fértiles para la producción de banano y poder, ¿verdad?, exportar banano a otros países, entonces vino un punto en que las compañías norteamericanas, ¿verdad?, comenzaran un proceso de colonización de las tierras. Ustedes se preguntarán de qué tierras está hablando la MIS. Son las tierras de la costa norte, allá donde está Colón, donde está Trujillo, ¿verdad?, donde está Cortés, toda la costa norte. Entonces allí se construyó y se hizo surgir una nueva región económica. Entonces, más que ser una compañía de enclave, las empresas estadounidenses prácticamente se adueñaron o colonizaron estas tierras que están en la costa norte para poder, ¿verdad?, producir de una manera más rápida y más efectiva, porque ellos vieron que era una región muy rica, muy fértil y que podían sacar mucho dinero. Entonces, en Honduras, ¿verdad?, cuando vienen estas empresas internacionales y firman los acuerdos, entonces Honduras se convirtió, ¿verdad?, en un país de trabajo. Ya había una cultura diferente de trabajo, ¿verdad? El país, Honduras, antes había sido un país minero, ¿verdad?, ganadero y de agricultura, pero de agricultura muy pobre, o sea que ellos solo trabajaban en eso para poder subsistir ellos, para poder satisfacer sus necesidades. Pero cuando viene, ¿verdad?, los enclaves bananeros, que se hizo una empresa muy productiva, entonces vienen trabajos diferentes. Entonces la zona norte de Honduras obviamente comienza a marcar la diferencia, generando mucho más dinero que el resto de las zonas del país, ¿verdad? Entonces, debido a eso, Honduras se transformó, ¿verdad?, en una nación abierta a la inversión extranjera. Entonces, más que, ¿cómo le explico? Las compañías bananeras empezaron a dar más dinero que el sector de la minería, que la agricultura. Entonces, luego de eso, cuando viene la reforma liberal, ¿verdad?, se llegó allí a fomentar, ¿verdad?, el desarrollo de la agricultura para la exportación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el capital extranjero, especialmente el de los Estados Unidos, ¿verdad?, fluyó hacia la costa norte del país. ¿Por qué? Por lo que mencionaba anteriormente, porque ellos vieron que era una zona rica y fértil que podía producir mucho dinero. Entonces se interesaron mucho en eso, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad?, se proporcionaron cambios importantes en la estructura socioeconómica y política de la nación. Porque les cuento que la zona norte del país de Honduras, antes de iniciar con la inversión extranjera, de firmar acuerdos con las compañías estadounidenses, no era una zona tan productiva, ¿verdad? Entonces, a la medida que Honduras, ¿verdad?, fue formando parte de estas nuevas relaciones económicas internacionales, ¿verdad?, sus estructuras productivas y sociales, ¿verdad?, entonces ahora se encuentran sujetas a las variaciones del orden mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que como Honduras firmó acuerdos con empresas internacionales extranjeras estadounidenses, ¿verdad?, entonces Honduras ahora, su economía estaba sujeta a los cambios de las empresas internacionales. Por eso es que se vuelven conflictos internacionales, porque las empresas con las que se firman acuerdos tienen derecho, en este caso, ¿verdad?, sobre Honduras en los enclaves bananeros. Ahora bien, pero
no sé si ustedes recuerdan sobre la revolución industrial. Pues la revolución industrial en ese tiempo, ¿verdad?, propició cambios en la estructura de la sociedad. Recordemos que la revolución industrial fue a nivel del mundo, ¿verdad?, cuando vino la industria de la maquinaria, de las máquinas. Entonces aquí comienza una estructura de la sociedad, ¿verdad? Honduras era un país poco poblado, ¿verdad?, que aún todavía no había tenido la oportunidad de construir su verdadera identidad nacional, sino que permitió que otras empresas internacionales vinieran a marcar la economía de nuestro país. Entonces, Honduras carecía de tradición administrativa, no conocía otras actividades, ¿verdad?, que no fueran las actividades agrícolas, artesanales, ¿verdad? Entonces, por eso se introdujo el trabajo asalariado, ¿verdad?, que es cuando a usted le pagan el salario mínimo. Entonces, ese es el origen de la clase obrera, que comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar por un salario mínimo, ¿verdad? Entonces se le llamó la clase obrera. Entonces, debido a esto, entonces Honduras comienza a adoptar muchos métodos de trabajo, ¿verdad? Y se produjo una ruptura en la sociedad hondureña. ¿Por qué? Porque los hondureños estaban siendo explotados, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque se iba acelerando el crecimiento económico en la costa norte. Entonces, como la economía en la costa norte estaba produciendo mucho, entonces la exigencia hacia los trabajadores era mucho más, ¿verdad? A diferencia del resto del país, ¿verdad?, donde no estaba siendo tan productivo como la costa norte. Pero, sin embargo, ¿verdad? El capitalismo industrial que se produjo bajo la forma de implantación de grandes compañías bananeras, ¿verdad?, en este caso las norteamericanas, entonces comenzaron a derivarse muchas empresas, ya no solo estaban las compañías bananeras, que era la de exportación de banano a otros países, sino que comenzaron a abrir empresas bancarias, empresas azucareras, empresas telefónicas, empresas comerciales y las maquilas. Entonces, si nosotros nos vemos, también tenía sus aspectos positivos, ¿verdad?, porque eso producía trabajo, pero también tenía sus conflictos internacionales, porque recuerde que Honduras estaba sujeta a acuerdos que había firmado con empresas internacionales para poder tener, ¿verdad?, un capital extranjero. Entonces, es aquí cuando la región del país, ¿verdad?, la zona norte del país es como comienza, ¿verdad?, a ser cultivada, cuando antes era una zona desértica, ¿verdad? Había mucha selva, pero después de esto, ¿verdad?, fue una zona muy cultivada, una zona muy sana, una tierra muy fértil. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad, chicos? Así comienzan los conflictos internacionales de Honduras. Y si comparamos antes la economía, ¿verdad?, hubo mucha historia en donde las empresas bananeras o los enclaves bananeros, ¿verdad?, fueron las empresas que produjeron, ¿verdad?, mucha más economía y le dieron mucho más auge a Honduras. Pero el conflicto es cuando Honduras, ¿verdad?, firma acuerdos con empresas internacionales que poco a poquito se fueron adueñando, ¿verdad?, de parte de esas empresas, luego esclavizando, haciendo trabajar, perdón, a los hondureños por largas horas, pagándoles un salario mínimo muy bajo, trabajaban en condiciones precarias, entonces, en fin. Pero lo que quiero que entiendan es que los conflictos internacionales, ¿verdad?, vienen desde mucho antes en la historia, ¿verdad? Y los conflictos económicos de Honduras comienzan así, donde ellos comienzan a firmar acuerdos, ¿verdad?, con empresas internacionales, en este caso estadounidenses, para poder tener o invertir en un capital extranjero. Entonces, un placer saludarles. Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Y seguiremos después con más historia.